Gracias por continuar con nosotros. Una transmisión especial más de Grupo Informativo Así Sucede. Saludar a toda la gente que nos sintoniza a través de las estaciones de Corporación Bajío Comunicaciones en todo el estado de Guanajuato. Saludo en esta transmisión especial a mi compañero, el periodista Jesús Padilla. Jesús, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes al señor fiscal. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Pepe. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Gracias, fiscal. La semana pasada asistimos a este evento con motivo de la entrega del cuarto informe de actividades al frente de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Importante hacer un corte de caja, un balance. Seguramente el proceso de procurar justicia siempre es perfectible, lo encabezan seres humanos, pero ¿cuál es el balance después de 4 años? Seguramente la ciudadanía va a tener su punto de vista, pero es importante cumplir con este ejercicio de rendición de cuentas. No, desde luego, y lo hemos venido haciendo de manera muy puntual. Reitero, muchas gracias por la invitación a este tu programa. Muchas gracias a todos tus televidentes. Y de verdad, solamente decirte que año con año hemos venido dando la rendición de cuentas conforme marca nuestra Constitución, nuestra propia ley orgánica. En este caso no fue la excepción. Han sido 4 años ya al frente de la Fiscalía, de un ente autónomo, y que desde luego ahí estimamos grandes retos todavía que llevar a cabo, porque como bien lo decías, el proceso de procurar, esta gran tarea de procurar justicia es un proceso inacabado. Nunca nadie puede decir que ya terminó de realizarlo, que ya no hay cambios que hacer, que ya no hay procesos que analizar, que no hay nada perfectible. Al contrario, siempre existen, y por eso las mejoras constantes que se ha venido dando en los diferentes tanto procesos y, por supuesto, también hay que decirlo, en la infraestructura con la que contaba la institución. Hoy, de 4 años a la fecha, se ha avanzado verdaderamente a pasos agigantados en esto que era, estimo yo, una deuda de tener espacios dignos para la atención a las personas. Y, por supuesto, también en lo más importante, ¿no?, en la atención que se les esté brindando a cada una de ellas a través de la creación de lo que nosotros llamamos módulos de atención primaria, donde ofertamos la atención en 1 minuto, y que el gran reto ahora que tenemos en este año, precisamente, Pepe, Jesús, es que podamos nosotros ofertar todos nuestros servicios digitalizados, sobre todo el tema de presentación de denuncias, para efectos de que el ciudadano, desde la comodidad de su casa, de cualquier aparato con internet, pueda estar enlazado con nosotros, podamos estar al alcance de los servicios de procuración de justicia, tan al alcance y tan a la mano como un teléfono celular. Ese es el gran reto. Ya tenemos todo preparado, toda nuestra infraestructura para poder dar este gran paso hacia la digitalización a 100% de todos nuestros procesos. Y seguramente habrá muchos retos que hablar. Esto estábamos hablando nada más en un rubro de cómo mejoramos los procesos de atención, como menos tramitología, menos burocratización de los procedimientos, y como una mejor y mayor atención inmediata hacia el ciudadano. Bien, estuvimos muy atentos ahí a su informe. Se destacaba el delito de extorsión. En una entrevista previa nos había dicho que les preocupaba a la Fiscalía, en específico, cómo iba creciendo este delito. También vimos que el gobernador pues va a hacer o va a pedir algunas modificaciones para que pues las penas para este delito sean más grandes. Pues preguntarle, ¿cuál es el diagnóstico de este delito? Sí, mira, es un delito que ha venido creciendo y ha venido creciendo por diferentes causas. Nosotros lo vemos en la captación de número de denuncias que vamos teniendo. Si bien es cierto, no es un número altamente alarmante, es alarmante el que tengas 60, 70 denuncias de un tema de esta naturaleza, donde están extorsionando a gente de bien, gente de trabajo, gente con un comercio que le ha costado toda una vida construir, una empresa que les ha costado toda una vida consolidar, y que alguien venga y te esté exigiendo el pago de dinero, el pago de piso por algún tema, por supuesto, ilícito. Desde luego que nosotros tomamos con alta seriedad y por eso preparamos, lo anunciamos, sí, se lo comentamos, Pepe, inclusive sí, a ti, también a Jesús el año pasado, sobre todo en tu última entrevista, la creación de este grupo de extorsiones, que es un grupo al que se le dotó de tecnología, herramientas tecnológicas, el personal suficiente y exprofeso solamente para la atención del delito de extorsión. Y mira, a pesar de que se creó a mediados del año pasado, pudo desarticular 6 bandas dedicadas a la extorsión. Todos dimos cuenta de ello en su momento. Y bueno, la detención de prácticamente más de 50 personas en estos temas, ¿no? No es la excepción, digo, hoy mismo, por cierto, hace un mes se acaba de detener una banda de extorsión que son oriundos las personas de
de la ciudad de Celaya, pero fueron detenidos en Salamanca, extorsionando a gente de bien, gente de un comercio, y que por cierto, de acuerdo a lo que nosotros tenemos en la información de investigación y de este grupo, que esa es la gran ventaja de que este grupo tenga esta investigación, tenemos muchos de los casos que tenemos denunciados que están directamente vinculados con este peligroso grupo. Entonces, que ya detenido y que, bueno, ahorita se los estoy informando en este momento. Haremos, por supuesto, la comunicación oficial respectiva, pero nos parece que es un golpe, uno del más que da esta unidad que se creó profesamente para atender y combatir este tipo de delitos. Desde luego hace falta el generar el eco necesario para que la ciudadanía, a través de las acciones que estamos haciendo, se siga fomentando la confianza en las tareas que tenemos, la responsabilidad de llevar a cabo y podamos captar. Hay mucha gente que está siendo víctima de este flagelo y que, bueno, por diversas razones no se recibe su denuncia. Pero decirle que tenemos un grupo exprofeso altamente capacitado. Nos tardamos 6 meses después de decretarlo y crearlo, porque no se hizo por decreto, se hizo en capacitación profesionalizada, pues, para este tema, en el equipamiento, que es un equipamiento caro a nivel tecnológico para que tuvieran todas sus herramientas, y por supuesto el dotarlo del personal necesario, vehículos de transporte, etcétera, etcétera, para que tengan una cobertura estatal. ¿Es suficiente el castigo que están teniendo los extorsionadores? Porque ya que decía el gobernador que iba a tratar de que las penas fueran más altas. Mira, a mí me parece, si alguien nos está escuchando, que este flagelo, este delito, o sea, verdaderamente a veces uno ve que el daño que se causa a la persona, al negocio, a la familia que está siendo víctima de un tipo de delitos, en muchas de las ocasiones es catastrófico. Y déjame decirte por qué es catastrófico, porque a veces terminan cerrando su local, terminan cerrando su empresa, terminan cerrando su comercio, ese que les costó tantos años construir. Por supuesto, por el miedo de las amenazas a las que están siendo víctimas. Y entonces yo la preguntaría, ¿qué castigo merecen personas de esta naturaleza que destruyen todo un patrimonio familiar, empresarial, donde afectan no nada más a los propietarios, muchas de las veces a los empleados que ya tienen estas empresas o comercios bien establecidos, que trabajan día a día y que se han tardado toda una vida en construirlos, ¿no? Entonces, desde luego, yo coincido en esta parte con el señor gobernador de la revisión de este tipo penal, que más allá del tema del aumento de las penas, el que se puedan también dotar de otras herramientas legales para poder hacer más efectivo su persecución, y por supuesto el que podamos seguir generando acciones como las que les he contado hasta ahora, que nos permitan la detención del mayor número de personas que están siendo precisamente, que están fomentando este flagelo y que están causando de verdad un gran daño a muchas familias de bien. Este grupo delictivo al que te refieres, fiscal, operaba en Celaya, en Salamanca, en otros puntos del estado. Te preguntaré, y segundo, si la mayoría de las quejas y las denuncias por extorsión se siguen centrando en la zona de Celaya, Salamanca, Irapuato, o también es un problema de León. Mira, está mayormente focalizado, y estoy hablando solamente por el número de denuncias, mayormente focalizado en la zona Laja-Bajío, sin duda. Y bueno, a lo mejor Salamanca no está dentro de esa región, pero hay que decirlo, y Salamanca, ¿no? Sí. Es en donde tenemos más focalizado este flagelo, este delito de extorsión. En León no es que no tengamos, sí tenemos, pero el número realmente es bajo. No digo que lo minimizo, pero el número respecto de denuncias de este lugar, de esta zona, de esta región, es verdaderamente muchísimo más elevado. ¿Este delito se da por qué? ¿Porque estos criminales se dedicaban a alguna otra actividad y ya no tuvieron oportunidad, o porque diversifican su actividad delictiva en estas regiones? Bien, mira, nos hemos topado, en este momento el grupo que está siendo detenido ahora se estaba dedicando profesamente a este tema, ¿no? al tema de extorsionar. Entonces por supuesto, tienen varios casos que vamos a poderles acreditar en las ciudades de Celaya y en otras, y en un par de municipios más, y obviamente en donde fueron detenidos en Salamanca. Jesús. Bien, veíamos la detención hace unas semanas de un presunto líder de un grupo criminal que estaba operando a distancia. Lo detuvieron en Sinaloa. También vimos cuando ustedes detectaron la presencia de otro líder del grupo criminal en Querétaro. Preguntar al fiscal si están operando a distancia estos criminales, o al menos los cabecillas, aquí y están dando órdenes a que se cometan aquí en el estado. Bueno, mira, el crimen organizado
La delincuencia organizada, desde luego, implica tener una estructura criminal. Y dentro de esa estructura criminal, pues hay de los que lo integran, por supuesto que hay diferentes niveles jerárquicos entre su organización. Y desde luego que quien los manda no necesariamente pasa como el grupo que todavía existe ya local aquí, existe, que el líder estaba aquí en esta entidad federativa. Todos sabemos y es de todos conocidos que hay otros líderes de otros grupos criminales que están en una gran parte de nuestra geografía, de nuestro territorio nacional y hasta en otros países que están en otras latitudes, ¿no? Entonces, desde luego que eso siempre ha existido. Y te lo pregunto, fiscal, porque bueno, también recuerdo que durante este mes de enero se cumplen, de acuerdo con los datos que tiene un servidor, 5 años que realmente se desata una violencia en el Estado. ¿Qué evaluación harías después de 5 años? Efectivamente, el 2022 que concluyó se da una baja en homicidios dolosos, parece que el 2023 también arranca con una baja, pero ¿a qué obedece este disparo de la violencia durante los últimos años? Bueno, lo hemos platicado, Pepe, tú recordarás, y es un tema que nunca hemos minimizado ni ocultado. De hecho, yo lo he calificado de que fue una violencia terrible. Sí, el tener ese número de homicidios en el cual todos los días parecía que solamente nos damos abasto para la contabilización de... por fortuna y gracias al esfuerzo de las diversas instituciones en las cuales de verdad hay una colaboración y coordinación en este momento, se han podido disminuir. Desde luego lo que marca un parteaguas en su disminución es algo que platicamos, y lo platicamos precisamente hace casi 5 años, como bien dices, sí, Pepe, y lo platiqué contigo en tu programa aquí, que dijimos que mientras que no se detuviera al líder de esa organización, difícilmente podríamos tener un augurio de una baja, que seguramente cuando se pasara eso habría un incremento sensible por los mismos temas de reacomodos entre estos grupos, y lo cual así aconteció, pero después empezaría a tener una baja sensible. Si tú lo recuerdas, inclusive también dijimos que después de que aconteciera eso, ¿en cuánto tiempo podríamos estar hablando verdaderamente de una baja? Se han dado un poquito más aquí las cosas, por fortuna. Sin embargo, todavía falta mucho que hacer, porque todavía sigue siendo una cifra elevada. Pero tú te pudiste dar cuenta que en el 2021 es el año que más ha bajado, prácticamente más del 25% de la incidencia de homicidios dolosos. No hemos permitido que otras incidencias se eleven, que eso es importante decirlo. Es decir, teníamos hace 5 años una gran incidencia del robo con violencia y de vehículos, particularmente en Celaya. Tú lo recordarás, sí, y tú tuviste un reporte muy puntual de ellos, sobre todo en esa zona, por este grupo. Bueno, no digo que ya no existan, lo que digo es que disminuyó significativamente. Hoy Guanajuato sigue estando muy debajo de la media en todos los delitos, absolutamente en todos. Solamente en este tema de homicidios ya estamos, de acuerdo a lo que dijo las cifras la secretaria a nivel nacional, para no decir que los míos o los otros datos, los que dijo ella es que está en 6º lugar el estado de Guanajuato. Es decir, ya no es ese primero que siempre se decía, ¿no? Entonces, pero no estamos conformes porque no son las cifras que se manejaban históricamente en nuestro estado. Sí, en los demás sucesos, como en los demás sucesos delictivos, me refiero a los delitos de alto impacto como el secuestro, que estamos dentro de las 5 entidades federativas con menor incidencia, en el de robo de vehículos, que estamos en el lugar número 24, cuando el 1 es el mayor, el 32 el menor, está Guanajuato en el lugar número 24, pese a que Guanajuato es el 3er estado con mayor número de padrón vehicular. Y así te podría relatar otro tipo de delitos de alto impacto en donde ninguno está más allá de la media nacional, salvo el delito de homicidio, que, reitero, se tiene todavía mucho que hacer en ese rubro. Y también decirlo, el 91%, en un análisis conjunto de autoridades federales, locales, que es un análisis diario, y por cada caso, el 91% está relacionado, vinculado con el tema de delincuencia organizada. ¿Y qué tiene que decir eso? Bueno, significa que es la pugna entre estos grupos y es esta guerra desatada de un grupo contra otro. ¿Cuántos grupos operan en el estado, fiscal? Mira, son varios, Pepe, no solamente uno, pero yo diría que de manera más
importante dos grupos, entonces, aunque operan más, Sí. pero con mayor presencia dos. Uno muy marcado en la zona Laja-Bajío junto con otro, y otro sí prácticamente en otra, la mitad de la geografía de nuestro estado, ¿no? Se habla mucho de la incursión del cártel de Sinaloa aquí en el estado de Guanajuato. Bueno, por eso te decía que prácticamente dos de ellos y otros también con otra presencia. Como tú bien lo sabes, yo jamás los he referido por su nombre. Para mí, quien pertenezca a un grupo de esos es un grupo criminal, un grupo de un cártel, como se le quiera llamar, pero nosotros seguimos al final del día, cada uno de ellos a quien se manifieste, estamos combatiéndolo, ¿no? Sí, en el caso del robo de hidrocarburo que ustedes entraron, me recuerdo bien, hace 4 o 5 años a combatirlo, porque pues las autoridades federales pues parecía que no lo veían o no hacían nada, hasta después empezaron a atacarlo. De acuerdo a datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, se han detectado más tomas aquí en el estado. ¿Cuál es el diagnóstico de la Fiscalía? ¿Está volviendo el auge del robo de hidrocarburos aquí en Guanajuato? Mira, Jesús, qué bueno que lo comentas, porque hace un momento Pepe preguntaba cuál había sido la razón de ser de que se desató esa violencia. Bueno, pues sin duda fue el tema. Hoy el motivo está entre ser el dominio de las tomas clandestinas y el robo de hidrocarburo y el tema de la venta y distribución de droga. Pero en ese momento, cuando se desató, prácticamente el 86% de los homicidios estaban relacionados con un tema de pugna entre el dominio de quien tenía preponderancia en el robo de hidrocarburo, en el transporte y venta de hidrocarburo robado. Entonces, es cierto que eso ha cambiado, eso ha disminuido, pero no ha cesado, ¿sí? Ojalá quisiéramos decir que ha cesado, que ya no hay tomas clandestinas, pero bueno, no tengo el diagnóstico porque es un diagnóstico que exclusivamente la paraestatal comparte con autoridades federales y es un tema que están atendiendo ellos de manera exclusiva. Sabemos, porque también nosotros lo hemos detectado, de la detección de tomas prácticamente diario, pero sí ha disminuido. Lo que no tenemos ahora un diagnóstico muy claro es del robo que se sufre hacia el interior de la paraestatal, que sin duda se sigue dando por varios casos que hemos tenido y que investigando casos nuestros, casos del ámbito local, estamos precisamente obteniendo esta información. El diagnóstico real no lo sé, sigue aconteciendo, es cierto, ha bajado, disminuyó, pero prevalece el robo, prevalece la perforación de ductos, el encuentro de tomas clandestinas. Y bueno, pues también esto tiene que ser un alertamiento constante, permanente, de quien los cuida y de quien tiene la obligación de cuidarlos, que es la estatal, y por supuesto que en el auxilio de estos quien lo está llevando a cabo, ¿no? No es la autoridad local quien lo hace, pero está colaborando en lo que le es peticionado. Le preguntaba esto por el accidente, ¿no?, que se da, una explosión, un incendio en la carretera Silao hacia León. ¿Eso les tocó investigarlos ustedes o lo atrajo la Federación? No lo atrae la Federación por ser un tema de exclusivamente competencia de ellos. Todo lo que es el tema de hidrocarburos, ductos, es un tema exclusivamente para la Federación. Ahora, fiscal, ¿realmente cuánto ha mejorado el tema de la coordinación con otros niveles de gobierno? La Federación, el Grupo de Seguridad de Guanajuato, te lo plantearía. Vemos tanto al titular de la 12ª Región Militar como de la 16ª Región Militar en muchas tareas del Grupo de Seguridad de Guanajuato. Eso por una parte, porque a veces parecía que Guanajuato hace algunos años tenía de la Federación. Ese sería un planteamiento y después te preguntaré de los temas municipales. Pero en la parte federal, con el Ejército, con la Guardia Nacional y con la Fiscalía General de la República, ¿cómo está el trabajo de coordinación en la parte operativa? Yo creo que está en los mejores momentos, Pepe, porque hemos logrado tener más allá de las palabras, de hablar de la coordinación, de la colaboración, pues hoy yo creo que muchos de los ciudadanos de nuestra entidad, yo podría decir que no, pero estamos actuando en unidad. Lo decía yo en mi informe, o sea, la colaboración sobre todo, hemos hecho prácticamente como una bandera preponderante el tema de la inteligencia operacional. Es decir, se le está apostando más al tema de la inteligencia que al tema de la fuerza, déjame decirlo de esta manera. ¿Y esto qué nos ha permitido? Nos ha permitido avanzar más, porque a través de la información que nos permite realizar algo que se llama inteligencia operacional,
nos permite tener operaciones más certeras para detención de personas, objetivos criminales, para poder llevar a cabo acciones como la ejecución de órdenes jurisdiccionales para catear algún inmueble, y en las cuales participamos. Como ustedes sabían, tenemos nosotros unidades profesamente integradas ha prevalecido siempre por las fuerzas de seguridad pública y por los agentes de investigación criminal. Esas tienen ya mucho tiempo integradas y que todos los días prácticamente ellos trabajan en unidad, como si fuera un solo grupo. Pero a estas tareas también se sumaron gente de la Guardia Nacional y gente del Ejército, a estas unidades que nosotros conformamos, y eso pues es una suma no nada más de elementos, unidades, es una suma de esfuerzos en la parte operativa que nos permite tener pues mayor cobertura, nos permite realizar mayores números de eventos de cateos, nos permite tener otras coberturas operativas de las que no son propias como Fiscalía en la investigación de hechos delictuosos, y pues por ello nos permite avanzar más. Hoy tú te diste cuenta y dábamos cuenta del número de personas detenidas pertenecientes a la delincuencia organizada. Sí. Dábamos cuenta de más de 2.200 personas detenidas el año pasado. Bueno, pues esto no hubiera sido posible. Hay quien hasta lo ve incrédulo en el número, pero pues tiene nombre y apellido cada uno, ¿no? Y nosotros lo reportamos, pero además pues yo podría decir que son 100 o 1 millón, pero hay un registro público, que es público, cualquier persona de detenciones, y ahí tú puedes ver quién es el que tiene el mayor número de detenciones en la entidad federativa y de cuántas estamos hablando, ¿no? Y cada una ahí tiene nombre y apellido. Entonces esa es la cobertura que nos permite que esta integración de todas las autoridades tener un mayor avance. Ya esto hemos venido avanzando. Todas las semanas nos reunimos. Yo me reúno todas las semanas con los señores generales, con la parte también estatal. Y también hay que decirlo, hay muchos municipios ahora mismo que están participando en nuestras tareas y que también estamos integrando. Hay que decirlo con claridad, no todos. Esa era mi segunda parte. ¿Confía en la autoridad municipal? Parece el eslabón más débil, y te lo pregunto por lo de Villagrán, por lo de Juventino, incluso por lo que acontece en las últimas horas en Romita. Así es, Pepe. Bueno, yo te lo decía, yo recuerdo mucho, varias de las entrevistas que hemos tenido, y qué bueno que tú los tienes y las tienes grabadas ahí, porque podemos recordar que, como te decía yo, que la parte municipal es el eslabón más débil en esa cadena, ¿no? De la seguridad pública. ¿Y por qué es más débil? Es más débil en la mayoría de los municipios, no en todos, hay que decirlo, no en todos. Digo, yo hoy veo una policía en León fortalecida, veo una policía que está siendo atendida por la alcaldesa, ¿sí? Con algunas acciones muy puntuales, como la depuración, que es una parte importante que creo que ella ha enfatizado y ha dado resultados. La profesionalización, que es algo que no se tiene frutos de manera inmediata, inclusive ni siquiera en el año que empiezan a hacerlo, pero se van a estar viendo grandes frutos de esta profesionalización en la cual está haciendo, ¿no? Entonces, digo, por dar un ejemplo de la ciudad que es la más representativa, la que tiene mayor población en nuestra entidad federativa, y me parece que está haciendo algo muy importante la alcaldesa, el subsecretario de Seguridad Pública en León, y claro, se está apoyando con acciones de la secretaria de Seguridad Pública del Estado para todas estas tareas, y a mí me parece muy importante que es una policía que cada vez se está más fortalecida, cada vez tiene más y mejores resultados, y como en todo, siempre perfectible, con grandes retos que hacer. Esa depuración fueron cientos de elementos, ¿no? Entonces, pero eran malos. Y ahora el también volver a formar gente capaz, que tenga esa capacitación profesionalizada, pues no va a ser una tarea sencilla, y aún así se está haciendo un gran esfuerzo con ello. Pero tú ya lo dijiste, no es lo mismo con la policía de Villagrán, ¿no? No es lo mismo con otras policías en las cuales pues, nosotros hemos venido dando cuenta de cuando se han sido detenidos lamentablemente malos elementos. Y lo que más preocupante, y lo había dicho yo en otras entrevistas y también en alguna ocasión con ustedes, lo dije contigo, Jesús, sí, también en tu programa en diciembre, que me hicieron favor de invitar, que estábamos investigando a varios de ellos.
Hoy, podemos dar cuenta que el día de ayer se logró la detención del director de Seguridad Pública de Romita por un tema muy, muy lamentable, muy terrible, ¿no? En donde de manera inicial nos denuncian la desaparición de 3 jóvenes que a la postre aparecen sin vida en un basurero, prácticamente ahí semienterrados, y de la investigación que hacen las unidades especializadas a quien encomendé el caso, pues revelaron datos que tienen datos de prueba donde hay una participación activa lamentablemente de ellos con la entrega a un grupo criminal, ¿no? Entonces a mí me parece que es completamente terrible esto que pueda acontecer, pero más terrible sería que no actuáramos en consecuencia. Entonces seguiremos nosotros llevando a cabo las tareas que nos competen, que es la de investigar estos casos y que lamentablemente luego siguen aconteciendo. Estamos con la investigación de otros municipios también, si bien es cierto, bajo otro tipo de hipótesis de otro tipo de delitos, pero sin embargo también lamentables como este. Jesús. Sí, en el caso del número de asesinatos registrados en Guanajuato relacionados con las drogas ahora, entendíamos que antes era por el robo de hidrocarburos y ahora el principal motivo es la disputa ahora por territorio, por venta de droga, preguntarle cuál es el porcentaje y después el líder o representante de Anexos está haciendo un llamado al gobierno para decir que cada vez están recibiendo más personas que están consumiendo fentanilo. Si ustedes lo tienen en la mira, es así, porque decían que la principal droga que se estaba consumiendo en Guanajuato, pues obviamente era el cristal, ¿no? Pero que ahora ven que más gente está consumiendo fentanilo. ¿Ustedes lo tienen bajo registro? Sí, mira, Jesús, realmente lo que comentábamos, nosotros tenemos el 91% de los homicidios que tenemos vinculados precisamente a estos temas. No nada más de manera exclusiva al tema de venta o distribución de droga. Está una gran parte en eso y la otra gran parte también en el tema que se sigue disputando, que es el de hidrocarburo, ¿no? Pero básicamente en estos 2 temas se versa esta gran disputa que ocasiona el 91% de las muertes que tenemos ahora. Que si bien es cierto, se ha disminuido, sí, de manera sustantiva, estimo yo que sí, pero todavía falta mucho que hacer en este rubro. Por eso estamos coadyuvando con las autoridades de seguridad pública para este efecto. Ahora bien, de lo otro que tú bien referías, nosotros lo que nosotros podemos detectar es que el consumo de las drogas, la marihuana y el cristal siguen siendo de las 2 drogas principales con principal venta y distribución en las acciones que nosotros estamos llevando a cabo de investigación. Por supuesto que sí tenemos también el tema de la droga del fentanilo, no como una droga que sea el principal consumo, pero sí ya cada vez se escuchan más, tenemos seguramente algunas dosis. Antes no existía, no lo teníamos, solamente escuchábamos noticias en el norte, en el país vecino del norte. Sabemos la gran peligrosidad que representa esta droga, porque una sobredosis de un solo gramo causa la muerte. Esa es la droga que está causando el mayor número de muertes en el país vecino por sobredosis. Es altamente adictiva. Sí, no se necesita probar muchas veces para hacerlo. Entonces, el gran reto que se tiene es que se contribuya precisamente a la prevención y me parece que se está haciendo un trabajo magnífico en la parte de gobierno del Estado en temas de prevención de adicciones y sobre todo con este programa promovido por el señor gobernador de Planes Youth, en donde sí verdaderamente se tiene que fomentar más esta prevención y concientizar, sobre todo a los jóvenes, que es el que tienen el mayor número de consumo de drogas o adicciones, en que de verdad es una droga altamente peligrosa y altamente adictiva y que sin duda ya está aquí, ya se vislumbran consumos en algunas ciudades de nuestro estado, pero esperemos que esto no crezca. Y esperemos que esto verdaderamente es un compromiso, no de autoridades, esto no tiene, es un tema de policías, este es un tema también de educación, de formación, de los valores que se inculcan en cada uno de nuestros hogares y del cuidado, porque si no necesitamos un policía para cada persona adicta, ¿no? Ahora, fiscal, 2 preguntas rápido, nada más regresando un poquito al tema de Romita. ¿Se investiga también al presidente municipal o no en este tema del jefe de la policía y los uniformados, o no está descartado una investigación en él?
Mira, Pepe, nosotros tenemos 2 carpetas abiertas con el tema de Romito. Una que ya está judicializada, que se nos otorgaron los mandamientos respectivos, y otra en donde no está descartado nadie en otros delitos que pudieran haber acontecido semejantes a los que ya investigados. Entonces, dentro de ello, vamos a investigar absolutamente todo lo acontecido en este municipio para, si alguien tiene responsabilidad, que rinda cuentas ante un juez. Ahora, también te preguntaría, ¿por qué Guanajuato se vuelve un estado tan atractivo al tema del mercado de drogas? ¿Qué tan grande es el tamaño de la venta de droga en nuestro estado para que en 5 años estos grupos criminales estén disputando una plaza por la economía de Guanajuato, por la población? ¿Qué factores analizas después de 5 años de trabajos de investigación fiscal? Bueno, mira, es cierto que sí ha crecido, por lo menos en lo que nosotros advertimos, el tema de nosotros, y déjame decirte que cuáles son los parámetros que estamos evaluando. Si nosotros vemos a la Secretaría de Salud a nivel federal, realmente nuestro estado no ha crecido en el consumo. ¿Sí? Ahora, hay una mayor detección de ello. ¿Y por qué también hay una mayor detección de ellos? Si tú te fijas en la tabla de delitos, Guanajuato aparece en segundo lugar en combate al narcomenudeo. O sea, es decir, somos el segundo estado que mayor combate tiene hacia el narcomenudeo. Por supuesto que si nosotros no lo combatiéramos, esto seguramente también podría haber crecido, pero no siendo evaluado, ni detectado, ni combatido. Hoy nos decían, oye, pero estamos en segundo lugar en el narcomenudeo. Dije, ese es un gran logro, o sea, y yo espero ser el primero, o sea, el que más combata el tema del narcomenudeo, porque es cierto que se tiene que hacer un gran trabajo de prevención, es cierto que se tiene que hacer un gran trabajo con los que ya están, que ya tienen la adicción, ¿sí? Y son problemas grandes de salud, problemas grandes de prevención, pero también tenemos que combatirlo. La tarea que nos corresponde a nosotros es el combate y que sin duda estamos llevándolo a cabo y por eso estamos en segundo lugar a nivel nacional. Pero yo distaría un poquito también de que el problema principal es el narcomenudeo, Pepe. Sí, o sea, es cierto que hay venta, es cierto que hay mayor detección, pues porque hay mayor combate. Bueno, si también no le ponemos atención a un delito, seguramente también podemos disminuirlo, ¿no? Pero pues eso sería engañarnos nosotros mismos. Si hay un problema de adicciones, por supuesto. Si hay un problema de venta de narcomenudeo, si no, no estaríamos en segundo lugar. Y el gran reto es estar en primero para que seamos el que mayormente combate el consumo de drogas, ¿no? Entonces, yo creo que falta mucho que hacer, es un gran reto, y sobre todo en el rubro de prevención y en el cómo se puedan establecer las adicciones, el cese de adicciones que ya se tengan, ¿no? Bien, en estos 4 años, fiscal, vimos que se creó pues una fiscalía para combatir a los servidores públicos el tema de corrupción. ¿Cuál es el balance en estos 4 años? ¿Y se ha ido a la baja o ha ido incrementando los delitos cometidos por servidores públicos lejos de los elementos de la policía o de procuración de justicia? Si me refiero a los que están en gobierno del Estado, en los gobiernos municipales. Bien, como ustedes saben, esta fiscalía en efecto tiene un poco más, porque inclusive fue nombrado el fiscal anticorrupción por el Congreso. Ahí tu servidor no tuvo injerencia, fue un nombramiento realizado por la legislatura, por cierto, antepasada. Y entonces el fiscal anticorrupción está llevando a cabo las tareas que le son propias en el tema. ¿Y cuál es quienes le proveen de estas denuncias? Pues obviamente son los órganos internos, ejemplo de los municipios o de los entes autónomos. Las contralorías, en algún caso todavía llamadas contralorías, o bien precisamente la oficina a nivel estatal, que es la Auditoría Superior, que audita precisamente todo el tema de recursos, ¿no? En nuestro estado, a todos, incluyéndonos. Entonces, esta fiscalía recepta denuncias, sí, también de ciudadanos, sí, también de algún otro ente que presente su denuncia. Y se han estado llevando a cabo la integración de las carpetas. Yo lo refería a nuestro informe.
es algo de lo cual estamos muy pendientes de manera muy puntual en el desarrollo de la judicialización de los casos que son judicializables. Como tú sabes ahora, nuestro nuevo sistema de justicia penal también en muchos de los casos, de lo cual no estoy muy de acuerdo, algunos de los casos que no son o peculado o algún otro delito, pero que sí están dentro del área de corrupción, que pues muchos de ellos son conciliables, mediables a través de un acuerdo reparatorio, y no necesariamente llegan a una sentencia. Sin embargo, pues tenemos muchos casos. Qué bueno que se resarza el patrimonio público de ese ente municipal o estatal. Sin embargo, también estimo yo que debe de haber una consecuencia, porque los que tenemos esta grave responsabilidad de administrar también recursos públicos, debería de ser sagrado esa parte en la cual no debería de verse involucrado ni meter manos en ese tema. De ahí que sigamos pugnando porque exista una mayor transparencia, sobre todo en el tema de recursos, en que se estén publicando de manera puntual las contrataciones y el ejercicio de cada presupuesto, y también el ser congruentes en la parte de investigación para cuando son desviados, ¿no? Nosotros hemos venido teniendo varias charlas con nuestro auditor en el Estado, con un gran eco, por cierto, hay que decirlo, porque a veces se detectan desvíos en las auditorías, pero a veces un desvío no necesariamente corresponde a un acto de corrupción. A lo mejor hay veces son cuestiones administrativas, cuestiones civiles, pero cuando son cuestiones verdaderamente penales, eso hay delitos que inclusive no necesita culminar una auditoría para poderlo hacer de nuestro conocimiento y que nosotros podamos actuar en consecuencia, ¿no? Lo calificaba un organismo que nos evaluó de carácter internacional, que hizo un estudio sobre las fiscalías anticorrupción. Estamos dentro de las 3 que judicializa más casos. Y me dijeron, oye, no hay sentencias, a lo mejor que tengamos un gran número de sentencias. Bueno, es que muchos de esos casos no llegan a sentencia, y dirán que nos están viendo y escuchando ahora, es una contradicción, o sea, se va con el juez y no llega a sentencia. Bueno, es que el espíritu de nuestro sistema en muchos delitos es la parte restaurativa, es decir, el que se repare el daño. El que si es la primera vez, que si repara el daño de manera satisfactoria, se lleva a cabo algo que, entre otras figuras, que no puede llegar a sentencia, la suspensión del proceso, ¿no? Y entonces la suspensión del proceso puede ser un lapso de tiempo en el cual la persona se porte acorde a lo que marca el juez. Si así lo hace, reparó el daño, le otorgaron el perdón, etcétera, etcétera, pueda ser susceptible de que no llegue una sentencia, sino que sobresea el caso porque ya se reparó el daño. Porque el espíritu del nuevo sistema es que es restaurativo, más que de castigo como era el anterior. Pero bueno, en muchos otros delitos, bueno, sí han llegado a sentencia porque son delitos graves que no contemplan esta figura de la suspensión, y en esos casos, por supuesto que se ha llegado. Ahora, fiscal, recuerdo muy bien, seguramente la gente que nos sintoniza, nos ven esta tarde, dirá, bueno, las palabras del fiscal, los indicadores son muy bonitos, hay gente, tú sabes, actores políticos de la oposición que te han criticado, que han pedido tu saluda, pero ¿quién evalúa realmente fuera de la fiscalía si lo que ha venido haciendo esta institución está funcionando, no está funcionando? Porque dicen, es muy bonito escuchar al fiscal las cifras, pero ¿qué le dice a la gente? ¿Quién mide realmente que la fiscalía esté funcionando correctamente? Hay organismos independientes que los evalúan. ¿Cómo los evalúan? Bueno, mira, yo precisamente daba cuenta de nuestro informe, Pepe, tú fuiste testigo, sí, por lo menos mencioné 17 organismos en los cuales a cualquier organismo de la sociedad civil que se acerca con nosotros para llevar a cabo una evaluación seria, formal, ¿sí?, con indicadores perfectamente establecidos, ¿sí?, le hemos dado la apertura. Nacional e internacional. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que falta mucho por hacer, que hay grandes retos que se tienen que llevar a cabo. ¿Son evaluaciones a las que tienen acceso los ciudadanos para que pueda conocerlas? Por supuesto, todas son públicas. Cuestionarlas, analizarlas. Son públicas, bebé. Públicas en la parte de lo que los datos, y que no involucren datos ni datos de personas que por obvias razones legales, sí, pero son datos, son publicaciones que se han hecho, que cualquier ciudadano puede acceder a ellas, ¿no? Digo, veamos evaluaciones, algunas cuantitativas exclusivamente, como las de INEGI, algunas de percepción, también como las de INEGI, o sea, meramente de percepción, y bueno, ahí están los resultados que ellos emiten, ¿no? Nosotros nada tenemos que ver con
con ello. Más bien ellos hacen su evaluación, hacen sus encuestas, hacen sus cuestionarios y luego emiten sus resultados, ¿no? Y No, se te los lo publican. pregunto, porque de repente aparece Celaya, León, Irapuato como las ciudades más violentas del país y la gente de repente contrasta, dice, bueno, la Fiscalía dice una cosa y estos ranking, por eso hay que tratar de darle elementos a la gente, fiscal, Bueno, ¿no? sí, desde luego, mira, yo cuando hablo a veces de la estadística, que poco, y te lo he dicho varias veces, poco me gusta hablar de la estadística, porque al final del día son números, y entonces si yo digo que ha bajado la estadística y ahorita alguien de tus televidentes o de que nos esté escuchando dice, me acaban de saltar a decir, o sea, nunca me había pasado y hoy me pasa, pues claro que hasta me van Sí. a recordar a alguien más, ¿no? Pero no podemos dejar de analizar la parte estadística porque nos da una inferencia, pero también, y podemos decir subió, bajó, pero también no podemos dejar de lado de que cada número que representa a una persona afectada, cada número representa a una víctima, ¿sí? Y que en ello, por supuesto que la labor que debemos de tener todos, pero sobre todo las autoridades de seguridad pública, que es en el tema de prevención, pues es que no se lleve a cabo. Yo lo sigo insistiendo. El otro día de verdad comentábamos con todas las autoridades de seguridad pública, sobre todo en la parte municipal, que como decíamos y coincido, es la labor más débil, que entre mejor ellos hicieran su trabajo, menos delitos habría. Consecuentemente tendríamos menos trabajo, porque a mí mi trabajo comienza a partir de que se cometa la acción delictiva. Algunos van a decir que es una posición muy cómoda del fiscal, ¿no? ¿Qué les dirías? No, bueno, es que no es una posición cómoda, es algo que está en Constitución y no de hoy. Por cierto, de varias décadas atrás, que se ha confundido y sobre todo en últimos años por algunos actores políticos, eso es diferente. Pero por supuesto que el distingo entre procurar justicia, que es un tema meramente de investigación de hechos delictuosos, si es la investigación de hechos delictuosos es que ya pasó. Digo, así de sencillo. Tú vas a un hospital cuando quieres curarte de algo, porque ya lo tienes. Claro. ¿Sí? O de manera preventiva también puede Bueno, pero esa es una parte que realiza alguien más. Sí. Nosotros, en nuestra tarea del día a día, es cuando ya pasó, cuando ya aconteció. Claro. Es difícil de entender y de verdad hay sorpresa. Yo me he reunido con grupos hasta de algunos legisladores que de repente me lo dicen en un reclamo muy sentido. Pero ¿cómo es posible que usted diga, entonces usted no va a investigar un homicidio si no hay un muerto? En efecto. Sí, si no, ¿qué estoy investigando? O sea, ¿cómo voy a investigar un homicidio si no han... bueno, si hay una amenaza la investigamos, ¿no? También es un delito. Sí. Pero, a ver, claro que ya tuvo que pasar una acción delictuosa para que nosotros podamos investigar lo que ya pasó. Si lo que quiere es prevenir, y sobre todo la prevención en macro, o sea, que eso es la importante para que no acontezca ninguna, ¿no? Digo, pues yo soy el primero que quiere que no acontezca ningún caso más, porque esto implica un gran desgaste también hacia el interior. Claro. ¿Sí? Entonces, pero bueno, yo sé que es difícil entender y a veces, ante esa dificultad, muchos actores políticos lo han aprovechado para la confusión. Y entonces hacer esos señalamientos que tú me decías y replicaban, ¿por qué? Pues porque no sé en qué les abona o en algo les debe de abonar a lo que están llevando a cabo. Aunque tú has visto, por cada comparecencia que hago ante el Congreso, que la próxima será, me dicen que seguramente en 2 semanas, tú puedes ver las otras, hay grabación de cada una de ellas. En ninguna de ellas me cuestionan el tema. Nos las hemos chutado todas en vivo varias horas. En ninguna de ellas me cuestionan el tema que luego reclaman públicamente. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no lo hacen aquí? O sea, pues aquí sería el tema porque aquí estoy de frente a ustedes y me lo pueden hacer. Digo, porque saben que han jugado con eso y han jugado con crear una percepción en la opinión pública de una tarea que de suyo no es diferente a la que tenemos la responsabilidad de realizar, ¿no? Sí, hablando de reclamos, vimos cuando fue a entregar su informe, el cuarto informe, la diputada Yulma Rocha le reclamaba algo en relación al caso Abril, al de una joven asesinada de 23 años por su pareja de 50. Dice que había puesto 4 denuncias y que la Fiscalía no cuidó a la víctima. Bueno, mira, yo la verdad creo que ella logró su propósito. Digo, no creo que sea el de verdaderamente el caso. Digo, yo cuando llegué, bueno, el saludo no en nada nos empobrece a nadie, ¿no?
y antes de saludar, lo primero que me dijo que el caso Abril, bueno, primero buenos días. Me parecía claro que dándole el seguimiento varios compañeros de ustedes al caso, la pretensión era diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues también es muy fácil el que de esa manera yo iba a hacer la entrega de mi informe. Sí, digo, por supuesto que le dije que la atendíamos y que la escuchábamos, pero que dio la oportunidad de entregar el informe, ¿no? Me pareció hasta imprudente. El momento, no el caso, digo, porque la reunión en respeto al tiempo de todos sus compañeros y compañeras, era uno, y por supuesto que la atención la di, ¿sí? Y me parece que es un caso muy, muy grave, el que aconteció con esta señora de nombre Abril. Sí, me parece muy grave, muy grave. Pero por eso se actuó en consecuencia, ¿sí? Con la detención de quien fue el responsable. Y volvemos a lo que estábamos comentando. Bueno, ella decía que había 3, 4 denuncias. A ver, perdón, y luego ella misma dijo, pero lo dijo en varias ocasiones, aunque ya no con la misma voz airada y más bajo nivel. Bueno, la autoridad municipal a lo mejor es la que tiene que ver, la autoridad administrativa. ¿No hubo denuncia por lesiones o...? Déjame te comento, sí, Jesús, que a mí me parece un caso que no se debe de poner bajo tesituras de ningún color, ¿no? Me parece que el reclamo es un reclamo de un hecho muy grave, legítimo, pero también hay que contextualizarlo, ¿no? O sea, ni había 4 denuncias, hay que decirlo. Eso es completamente falso. Lo que aconteció es que ella la recepta la unidad el Instituto de la Mujer en León. Entonces ellos, de mutuo propio, conforme a su labor, bueno, pues hacen un proceso de acompañamiento. Dentro del proceso de acompañamiento, ellos se dan cuenta que es la denuncia que nosotros tenemos de una denuncia por violencia verbal. Entonces, pues ellos la acompañan a presentar la denuncia, la cual, por cierto, he de decir que no se quería presentar, pero bueno, pues como se vio acompañada de las personas, la presenta, pero a los días ella personalmente acude y también acude acompañado por ellos para retirarla, ¿no? Ah, ¿la retiraron? Sí, era una denuncia de violencia verbal. No hubo oportunidad de hacerle una evaluación psicológica porque se negó a hacerla. Y bueno, ahí nosotros ya, ni modo de obligarla, ¿no? Entonces ya no iba a haber algo diferente. Me decían, oye, pero las medidas que se dictaron, pues es que no dictamos medidas porque no hubo la oportunidad de ver la afectación que pudiéramos tener para ese efecto. El instituto siguió teniendo un tema de seguimiento con ella y en algún momento algo sucedió ahí, que es lo que estamos indagando, y aconteció esta cuestión muy, muy, muy lamentable. La previsión de ello, bueno, si había elementos no lo supimos y bueno, si no lo sabemos ante eso, pues sin duda no se puede hacer. Oye, ¿se actuó fuera de protocolo? Al contrario. Digo, las constancias ahí están, de lo que nosotros tuvimos y de lo que hicimos y de la insistencia y persistencia que hubo en que se pudiera llevar a cabo alguna otra acción, ¿no? Pero bueno, también si hay una razón, si hay una oposición de la parte beneficiaria a eso, también no podemos hacer más allá. Y entre este tipo de situaciones que lamentablemente acontecen, muchas de ellas intramuros, es verdaderamente complejo, ¿no? Sin embargo, bueno, en nada solventa ya lo acontecido, porque nadie puede echar el tiempo hacia atrás, pero en lo que a nosotros corresponde se hizo lo que institucional, formal y protocolariamente estaba establecido para hacerlo, y ante el hecho grave de lo que aconteció, bueno, pues actuó en consecuencia deteniendo a la persona y está vinculada a proceso. Antes de concluir, fiscal, me gustaría que abordáramos incluso uno de los temas con los que arrancaste precisamente tu cuarto informe, el tema de las buscadoras, de la gente que reporta la desaparición de sus familiares. ¿Cómo está Guanajuato? Porque recuerdo que hace 2 años había críticas en el sentido de que la Fiscalía se cerraba, de que no platicaba con los colectivos, con grupos independientes. Creo que en ese sentido ha cambiado la percepción a partir de las mesas de trabajo que hubo, de los acercamientos colectivos. ¿Cómo están actualmente? Sí, Pepe, sí ha cambiado la percepción y gracias también muchas a la difusión que también ustedes han hecho, por gran fortuna, porque la atención siempre se les ha brindado a ellas.
Nosotros hemos tenido, y lo hemos dado, pueden revisar los demás informes que hemos emitido, el número de reuniones es muy semejante, porque tenemos por lo menos el compromiso de llevar de 1 a 2 reuniones por mes con ellas. Sí, o con sus representantes, no necesariamente con cada uno de los que integran el colectivo. Y eso sí ha venido aconteciendo siempre. Claro que hemos enfatizado, hemos realizado un esfuerzo verdaderamente mayúsculo para tener un número mayor de reuniones, pero con un gran provecho. No solamente en un tema de decir que me reúno para atenderte, para luego poder sumar una reunión más, sino que verdaderamente han sido, además de muchas de ellas informativas y reiterar información, porque yo seguía escuchando algunas de ellas y les decía, oiga, ¿tiene alguna duda de este tema? No, sí. Hubo quienes sí insistían en que en algún momento la Fiscalía no quería hablar del tema de las fosas, que se ocultaba la información, que no se buscaba a la gente desaparecida. Hace 2 años o un poco más. Sí, claro, Pepe, mire, y por eso nosotros, más allá de decir que sí lo dábamos, pues mejor lo publicamos. Porque se les otorgaba. Pero cuando nosotros decíamos, oye, ¿hace cuánto se definió que era una fosa clandestina? Perdón, tiene 2 años. Sí, hubo una reforma a la ley. Sí. Antes eran lugares de hallazgo. Bueno, a lo mejor van a decir, es que era muy técnico el fiscal. Bueno, es que tengo la obligación de hacerlo. Pero si es fosa, lugar de hallazgo o lo que sea, nosotros lo estamos reportando. Y luego decía, no, es que no quiere aceptar. Acepta 6 lugares de hallazgo y nosotros decimos que había 6 fosas. Bueno, es que miren, hallazgo es exactamente esto. Es más genérico, es más... No, fosas, está bien. ¿Qué optamos por hacer? Hace más de 2 años. Crear el portal respectivo. Lo anunciamos precisamente su creación en un informe. Exactamente en el segundo, Pepe. Sí. Y a partir de ese momento funcionó. Y luego yo sé que había muchos comentarios de que no está al día. O sea, perdón, ahí está. Hoy es increíble, Pepe, que a través del tiempo, y de las acciones, no de las palabras, no de lo que yo pueda pronunciar, este portal, el ecosistema de la unidad de identificación de personas fallecidas, el ecosistema de la unidad de personas desaparecidas y de su búsqueda, haya sido premiado a nivel nacional por la unidad de transparencia, el Instituto de Transparencia de este gobierno. ¿Sí? A nivel nacional sacamos el primer lugar gracias a tener este portal, gracias a tener este ecosistema en el tema de atención de denuncias por desaparición, en la búsqueda y en el encuentro o en la identificación tuvimos el primer lugar. Estoy refiriendo solamente uno de los grandes elementos, pero obtenerlo a través de este Instituto Nacional de manera inédita, ya quisieran muchos entes haber tenido, y más un tema de esta naturaleza, un premio semejante a este, ¿no? ¿Qué más puedo comentar? Que hoy en día nos están pidiendo la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General de la República, el que compartamos estos sistemas y estos logros para poder ser el sistema de registro nacional de los desaparecidos. Pues qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que podamos contribuir a eso. Pero entonces sí estuvimos haciendo la tarea, entonces sí estábamos haciendo el trabajo y esto que estuvimos diciendo en cada uno de estos informes. Y el que hoy se pueden meter a la página y pueden ver todos los lugares de hallazgo en su genérico que tenemos. ¿Nos puedes dar un dato rápido? ¿Cuántos lugares de hallazgo hay y cuánta gente han localizado desaparecida general? Yo inclusive, sí te los doy, Pepe, pero yo los invitaría que sean incrédulos y también que nos ve, porque pueden aperturar nuestra página web. Sí. Y en el área de desaparecidos, en el micrositio de desaparecidos, que es macro sitio, no es micro, sí. Macro, ustedes pueden ver a nivel del mapa de nuestro estado de Guanajuato, y ahí están señalados cuáles son los lugares de fosas o hallazgos que tenemos. Pero también cuántos indicios se han encontrado, ¿sí? O cuántos cuerpos, cuántos han sido identificados y cuántos están en proceso, cuántos por huellas dactilar, cuántos por genética, etcétera, etcétera. O sea, una serie de datos que dijimos, es que dicen que no damos de información, pues la publicamos y cualquier persona la puede ver. ¿Por qué? Porque no es algo que hayamos ocultado. Hay quien le convino decir que lo hacíamos. Como un tema muy distinto al de querer colaborar para ayudar a encontrar desaparecidos, ¿eh? Y sí lo quiero decir. Y yo creo que muchos de los que nos ven y nos escuchan entienden a qué me estoy refiriendo. Pero qué mejor que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras, Pepe. Okay. Ahí está nuestra página web. Bien, y yo para cerrar mi participación, 2 preguntas.
Primero, ¿qué opina del caso de Genaro García Luna? Pues el dictamen que se da en Estados Unidos, todavía no está la sentencia, pero ya lo están vinculando al narcotráfico, primero. Y segundo, fiscal, ya vimos su credencial que usted mostró allí en su informe, daba nostalgia, parecía esos filtros de TikTok, ¿no? Donde se ve más joven, pues era de hace 30 años. Yo recuerdo también alguna ocasión que me lo encontré en el súper, hicimos nuestro súper y ahora no lo he visto ya en mucho tiempo. Ha cambiado mucho su vida en ese sentido. No, y decir, cada 8 días sigo igual. Todavía me mandan. Y decirle, pues ha cambiado mucho su vida, ha sido objeto de críticas, ha sido, pues también de algunas organizaciones criminales, ha recibido amenazas. ¿Ha valido la pena estos 30 años en la Fiscalía? Fíjate que la gran satisfacción que tenemos, primero, a lo mejor voy a ser egoísta, lo diré en la parte personal, es el poder contribuir a la evolución de la institución, a la evolución de la institución que procura justicia. Porque no es una evolución que haya surgido hace 4 años, es una evolución que inclusive surgió desde que yo ocupaba otras posiciones y que pudimos hacer una planeación, de la cual se elaboró un libro, por llamarlo así, un manual, en donde nosotros vislumbrábamos cómo podríamos evolucionar la institución en un plazo inicial de 10 años. Y luego cómo se hizo, se complementó precisamente esto que se planificó, que es la recopilación de un colaborador que aún lo sigue, el titular de la agencia y servidor. Contribuimos a esa primera parte, ¿no? En elaborar la planificación de cada una de las diferentes áreas que hay en nuestra institución y el cómo debería de verse, de comenzar a evolucionar para transformarse. Esto ya se ha logrado, digo, esta es parte de las grandes satisfacciones que podemos tener en esa parte personal porque las creamos, las planificamos y nos dedicamos a trabajar para construirlo. El día de ayer daba entrevista a uno de tus compañeros y se sorprendía del lugar en donde estábamos, que es uno de los lugares de atención en la ciudad de León, de León en el lugar de prisión, y decía que no había ido allí hacía algunos años y se sorprendió de verlo. Y entonces yo le decía, y el presupuesto que salió, que le dije, mira, una gran habilidad a lo mejor que hemos tenido y es que hemos podido inclusive hasta concursar nuestros proyectos, a falta de que no siempre se tiene todos los recursos que uno quisiera, pero hemos podido concursar muchos de estos proyectos en otras instancias, de carácter federal o de carácter internacional, para que nos fundien proyectos que obviamente, que tienen una lupa de este tamaño, pero claro, es que nosotros no pretendemos tener un beneficio de ningún recurso, solamente el beneficio de lo que estamos peticionando: dignificación de espacios, la mejora de las herramientas para nuestros compañeros y para hacer la labor que se hace. Y bueno, ustedes han sido testigos y han publicado también de cuántas instancias nos apoyan en este rubro, ¿no? Y no es gratuito la ayuda, sí es gratis que lo otorguen, pero ha sido gracias a la constancia, a la constante evolución que se ha venido marcando. Y aquí hay un plan perfectamente establecido de mejora continua en nuestra institución. Hoy sí ha cambiado diametralmente la parte de infraestructura. Tú y yo sí nos conocimos hace en el tiempo de que yo entré, sino sí, unos años quizás enseguida, sí. Y porque también había mucha gente que me decía que dudaba que yo hubiera estado en otros niveles, y como mucha gente sabe, lo sabe Pepe, lo sabes tú, que me conocieron hace muchos años, estuvimos desde la primera posición en esta institución y orgullosamente, sí, orgullosamente en esa instancia Procuradora de Justicia, desde la primera posición, y fuimos con el tiempo avanzando. Entonces, por eso, cuando se habla del tiempo que tenemos, bueno, como fiscal tenemos 4 años, ¿no? Si quieren ver en la instancia Procuradora de Justicia, pues sí, ya tenemos casi 30. Dicen, no, pero usted ha estado al frente. No, a ver, es que son cosas diferentes.
Sí, es como si yo te dijera que ¿cuánto tiempo tienes de periodista, Jesús? Y me dijeras, bueno, es que yo también tengo más de 30 años como periodista. Oye, ya tienes 30 años en Así Sucede, ¿no? Y decías, no, bueno, es que se hacía periodismo, pero en otro lugar. Y entonces yo decía, no, pero pues es lo mismo, no es periodismo que... Sí, pero en Así Sucede tengo este tiempo. Bueno, es igual, nosotros tenemos un tiempo, un gran tiempo, 30 años, pero haciendo diversos trabajos de procuración de justicia en diferentes posiciones, pero como fiscal a partir de febrero del 2019 es cuando fuimos nombrados por este Congreso. Pepe. La pregunta de García Luna, fiscal, faltó. Bueno, mira, en estos temas de opinión, yo creo que igual que a la suma de muchos otros, vemos cómo es completamente lamentable que quien tenía la responsabilidad de dirigir, coordinar y realizar las tareas en combate a la delincuencia se hubiera involucrado de la manera en que lo hizo. Entonces, una gran decepción en todos los sentidos, una gran frustración también, porque también en la coincidencia en los tiempos, ¿cuántas veces nosotros nos quejamos de esa institución federal que no había el eco que nosotros queríamos, ¿no? Y no lo he dicho de ahora. Qué bueno que ahora tenemos todos esos sistemas digitales y se pueden remontar a otras épocas para poder ver declaraciones que hicimos en su momento, ¿no? Declaraciones que a algunos les gustó, a otros no. En algunos nos llamaron para reclamarnos, en otras las dejaron pasar, pero concretamente pues, yo veo que es algo que no debe de acontecer, que me parece que debe de ser ejemplificatorio. Yo lo que todavía sigo preguntando, a mí me parece que si él estaba involucrado, seguramente muchas más personas también lo debieron de haber estado, ¿no? Habrá que responder esa gran pregunta. ¿Quién es más? Finalmente te pregunté, en ese sentido de que finalmente la tarea que hoy tienes como fiscal es delicada y a veces cuando se está en el cargo en un momento se opina, se critica, decías durante el mensaje final que vas a procurar justicia toda la vida. Tu idea, tu plan hoy es terminar tus 9 años como fiscal como le encomendó el Congreso, digo, porque ha habido momentos álgidos, difícil, que has estado bajo fuego en el Estado a nivel federal. ¿Tienes la intención de concluir tu periodo como fiscal, como lo marca la ley y por el cual rendiste protesta? Yo estoy y estaré mientras estemos con esta responsabilidad, como en Así Sucede, que así suceda, que sigamos procurando justicia. Y aunque estemos, como lo dije en otras épocas, que no sé si gustó o no, pero no lo dije porque gustara o no, porque era la realidad. Aunque estemos a veces atravesando en medio de la tormenta, creo que lo más importante no en este, sino en cualquier trabajo, no en este, sino en cualquier problema, es que uno pueda mantener la vista hacia quien se la debe dar, que es hacia su familia, hacia la sociedad, hacia quien tiene la responsabilidad de hacerlo, y la sigamos manteniendo de manera firmes y dignos ante cualquier circunstancia. Y al final del día creo que pasa esto que hemos venido repitiendo, Pepe. Las acciones creo que hablan y dicen, y a veces gritan más que lo que podamos gritar con palabras o gritar en alegorías o en falsas críticas, ¿no? A mí me parece que eso es lo más importante, que sigamos estando, que alguna vez hay un señalamiento, pues que sea con sustento, ¿no? Porque si no, pues es difamatorio. Y de alguien que debería de estar informado, pues sería aún más, ¿no? Claro. Entonces, y a mí me parece que el trabajo y la gran satisfacción que tenemos ahora es el que podamos seguir haciendo lo que nos apasiona, para lo que tenemos vocación. Yo creo que si no tuviéramos esta vocación no hubiéramos estado aquí durante ininterrumpidamente casi 30 años. ¿Sí? Así como ustedes, así como en otras profesiones se alaba, se valora el servicio de carrera. No entiendo por qué aquí de repente se quisiera truncar o pareciera que es algo malo, ¿no? Yo hacía un recuento y decíamos, oye, un ministro cuando llega a ser ministro ha tenido toda una vida, por lo menos 20, 25 años en el Poder Judicial, ¿no? Los que son de carrera, y luego ya hace su periodo o 2 periodos de ministro, que son de 14 años, ¿no?
pero es como si le dijéramos a cualquiera de los ministros ahora de carrera que tienen ahí, que tienen más de 30 años de ser ministros. No, estuvieron haciendo carrera, ¿no? Pero pareciera ser que eso luego en esta institución se ve diferente. Yo estoy siendo fiscal a partir del 2019. Y bueno, claro que todo lo que empieza, por supuesto que tiene que terminar, ¿no? Y en ello estamos perfectamente conscientes de eso. El cargo se otorgó, el que protesté cumplir y hacer cumplir fue por un periodo de tiempo que esperemos se pueda dar las oportunidades y las circunstancias de poderlo cumplimentar, porque es una responsabilidad que protesté hacer. Así es. Pues muchas gracias. Agradecemos al fiscal Carlos Samarripa esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Te agradezco mucho. Igualmente, Pepe. Gracias. Muchísimas gracias y que así sucedan más cosas. Así será, fiscal. Gracias. Vamos a hacer una rápida pausa comercial. Regresamos. Estamos en esta emisión de Grupo Informativo Así Sucede para todo el estado de Guanajuato.